del nuevo año 2026 y una semana que concluye con una intervención, una invasión desde Estados Unidos a Venezuela. Es la noticia que ha marcado en todo el mundo y ha generado una diversidad de opiniones, pero sobre todo desrechazo de los gobiernos de izquierda en América Latina y también en el mundo. Buen día para todos ustedes, oyentes amigos. Como siempre está con nosotros el hermano presidente Evo Morales Saima, a quien les saludamos. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, nuevamente empezando con nuestro programa del año 2026. Primer programa del año. Un domingo, como usted decía, con una mala noticia, pero también esta noticia más bien debe ser motivo de profunda reflexión para seguir en esa lucha, esa resistencia, una resistencia para garantizar la dignidad, la soberanía de los pueblos de América Latina. Lo que pasó ayer en la madrugada es un hecho histórico, pero también es un motivo de cómo reflexionar que es una amenaza totalmente a América Latina, no solamente a Venezuela. Ya dijimos en algunos momentos en nuestro programa que vuelve Doctrina Monroe, el segundo Doctrina Monroe, después de escuchar la intervención de Donald Trump, totalmente confirmado. Cómo recuperar a América Latina para fortalecerse como una potencia internacional. Estamos convencidos que Estados Unidos perdió la hegemonía mundial. No es casual el crecimiento de BRICS, no es casual la derrota en Ucrania para Estados Unidos. Es como replegarse a América Latina, ¿no?, con intervenciones militares, como hicieron siempre en el pasado. No sé cuántas intervenciones. A Panamá se acabó esa intervención. Se adueñaron del canal de Panamá. En Guatemala, golpes. En Honduras, después de 10 años recuperaron la democracia. A ver, tenemos un invitado, doctor Cox. Saludar también al doctor Nelson Cox. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días, hermano Ramiro. Buenos días, hermano presidente Evo. Un gran orgullo estar empezando el primer domingo del 2026, con ingratas noticias, pero siempre para que la población que sigue Causa Chuncoca tenga información a la altura de lo que se merece, tengamos un nivel de análisis que sea valedero y, desde luego, cumplir con el propósito de poder democratizar esta información para que no existan restricciones que lamentablemente en estos momentos se están viviendo. Muchísimas gracias. Se ha invitado al doctor Cox para que pueda explicar profundamente el decreto supremo 5515, un nuevo decreto, pero también pasando 5503, 09 y 15, sigue avanzando. Bueno, vamos a explicar ese tema. Yo decía, esta gran movilización militar desde hace meses, ¿cuánta plata habían gastado? Pero haciendo mucho daño a su pueblo. Sin educación, sin salud de Estados Unidos, el impuesto del pueblo para una intervención militar. ¿Qué lucha contra el narcotráfico, terrorismo, o libertad o democracia? Mentira. El tema es los recursos naturales, el petróleo. Ayer, descaradamente, después del secuestro del hermano Nicolás Maduro, su compañera de la vida, de lucha, Esposa, ¿no? Para mí más me encanta, es compañera de lucha. Mi esposa, mi mujer, es medio colonial para mí, ¿no? Entonces, es un secuestro. Y dice, ahora nosotros gobernamos, administramos Venezuela. Ahora nosotros vamos a vender petróleo. Hemos recuperado nuestro petróleo. Eso es. Muy sincero. Hay respeto a Donald Trump, sincero. Mira, entonces todos los recursos naturales de América Latina, de Estados Unidos. Esa doctrina Monroe. Acompañar al compañero. Es lo que está pasando. Todo lo que está pasando pasó en Venezuela, está pasando en toda América Latina. Aquí está ejerciendo eso con los decretos correspondientes. Suavito seguramente con un gobierno sumiso. Y cuando el presidente Rodrigo Paz dice, la libertad no se negocia, tampoco la dignidad de los pueblos. Claro, no se negocia, se ejerce.
¿De qué libertad, de qué dignidad nos puede hablar el presidente del gobierno en este momento? Y lo peor, cuando dice, cuando un régimen ilegal gobierna para el narcotráfico, es una vergüenza. En mi opinión, Ramiro, doctor, no sé si comparte, puede estar equivocado. El gobierno de Lucho, al segundo año de su gestión, metido en el narcotráfico. Yo personalmente llevé documentos. Lucho, a solas, para el 2021. Mira, estas informaciones que me llegan. Nada, nada, nada. Y la segunda vez ya no llevé. Denuncié públicamente con grabaciones. Esa grabación que me llegó, en un memorial dejé al Ministerio Público. Ahí acaba mi responsabilidad. Al segundo año de su gestión. Con Rodrigo Paz, al segundo mes de su gestión, caen 700 kilos de cocaína en Puerto de Arica. Al segundo mes. No dice nada hasta ahora. Si no han podido encontrar cargamento de cocaína, marihuana, en madera o en soya, por lo menos que diga, pues, de quién era la madera, de quién era la soya. Ellos saben que diga eso. Si ellos no dicen eso, son cómplices. Hace sincero, claro, ante el pueblo boliviano. Y que diga el régimen que gobierna para el narcotráfico. ¿Qué moral tiene para hablar del narcotráfico? De sus padres. Desde gestión de Jaime Paz Zamora, Oscar Reid, ¿cómo estaba metido en el narcotráfico? ¿Qué moral habla? Que nos diga cuántas denuncias de incautación de salida del narcotráfico hacia afuera. Aquí son para inventar positas de intervención, a veces ni un detenido, igual que Lucho. A mí me sorprende que después que diga, ¿no? El régimen del narcotráfico. ¿Qué régimen del narcotráfico? Son los recursos naturales. No, otra vez, su pretexto de libertad, de democracia, hicieron eso en Libia. Libertad, una intervención. Se lo están vaciando el petróleo libio. Una intervención a Irak, donde están las armas de destrucción masiva. Nada. No existen. Es un pretexto de intervención. Algunos países europeos, yo me acuerdo, estaba en una cumbre de jefes de Estado, estaba Zapatero presidente. Después de la intervención a Libia. Yo dije, presidente, ahora, ¿de quiénes son los pozos petroleros? Dígame. Zapatero, no me digas eso. Estaba presidente de Francia y otros países. La lucha en el mundo son por los recursos naturales. A mí me sorprende. Y las amenazas a Colombia y México. A Cuba, por supuesto. Pero repito nuevamente, es vergonzoso escuchar decir, ahora yo voy a vender petróleo a Rusia, a China, ahora yo voy a administrar petróleo, ahora hemos recuperado nuestro petróleo. Repito nuevamente, solo darnos cuenta, todos los recursos naturales de Estados Unidos. Por eso nos dicen, ¿no? América Latina tiene su patio trasero, su colonia. Antaño pasado, antes, no estaba el expresidente, ¿qué dijo México? América Latina es nuestro barrio. Queremos mejorar nuestra economía para apoyar a nuestros pueblos. Nosotros somos sus familias, a nuestras familias. Vergüenza está ejerciendo eso. Pero para mí no termina acá. Será una intervención, un secuestro al presidente Maduro y su compañera de la lucha de la vida. Pero no es una rendición. Maduro nunca se ha rendido y nunca se rendirá el pueblo bolivariano de Venezuela. Estoy convencido de eso. También operativo desde las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. En la madrugada una sorpresa. Bien planificado. Ojalá no hay algunos traidores. Eso el tiempo demostrará. Pero es una lucha por la parte grande. Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, tantos líderes. La lucha de Tupac Amaru, Tupac Katari por Abiyala. La lucha de Tabantinsuyo. Esa lucha va a seguir. Intentarán. Momentáneamente, por eso estaba demostrando. Tantas intervenciones acabaron. Una intervención, un bombardeo hace años atrás en otros continentes, fracasaron. Ha sido expulsado de Estados Unidos. Momentáneamente puede demostrar su poderío. Pero eso, para mí, termina.
¿no? El pueblo reacciona. Entonces, ¿que es una amenaza? Sí, es una amenaza. Si hay sumisos, hay sumisos. Sin embargo, coincidentemente en Bolivia también una lucha, una marcha. Todo lo que está pasando, las subnacionales, pasó en las nacionales. Ahora los decretazos es parte de esa acción del imperio. Para mí no es aislado. Los pueblos deben darse cuenta, entonces ¿quién nos toca? A mí me ha sorprendido, pese a esa situación, que en Chile gana la derecha, en Bolivia va retomando, en algunos con supuestas democracias. Mira, ¿cuántos países de izquierda y derecha hay en América Latina y su población, el PIB fundamentalmente? Países con gobiernos de derecha, el PIB en dólares, 28% está en manos de la derecha, 72% todavía en países, en partidos o gobiernos de izquierda. Población, 27% en gobiernos de derecha, 73% gobiernos de izquierda. ¿Cuántos países de derecha e izquierda? 58 de derecha y 42 de izquierda. Claro, las islas eran parte de UNASUR antes de CELAC. ¿Por qué esta cantidad, porcentaje en población y el PIB? Gracias a México y Brasil. Claro. Aquí tampoco está derrotado. El momento que tengan 100% del PIB en los países de derecha o la población, será totalmente diferente. Entonces, este segundo operación o doctrina Monroy es tomar totalmente a América Latina. La batalla por eso está amenazando. Y este tema debe ser motivo de reflexión, más bien cómo fortalecer esa lucha de los pueblos. Gobiernos sumisos pueden caer, los pueblos no se van a rendir. Esa es una pequeña experiencia. No sé si tiene algún comentario, doctor. Sí, hermano presidente. Lamentablemente, ante una situación que transgrede el acuerdo mundial que se celebra, porque los estados, así como los seres humanos, asumimos respetos máximos. En este tema, entre estados hay un respeto de no intervención, un respeto para la pacificación, un respeto para la no injerencia. Y ese es un acuerdo mundial. Es desde luego en este momento ausente el escenario de regulación internacional. Ni la ONU tiene un pronunciamiento en los niveles de lo que se requiere, en los niveles de lo que en este momento la población debería escuchar. Peor a nivel de la OEA, al ser signatarios de nuestro régimen que permita en este enfoque de lo que ha pasado en Latinoamérica, propiamente en Venezuela, un pronunciamiento, un llamamiento urgente, una gestión como escenario del derecho internacional público, que es en este momento lo que verdaderamente se ha destruido con esa intervención en Venezuela. Sin embargo, vemos que hacen eco el actual presidente de Bolivia, y un eco no solamente como política pública, sino un eco de transgresiones, porque nuestra Constitución es pacifista, somos profundamente pacifistas, y nuestra Constitución establece que debemos respetar las democracias también latinoamericanas. No puede un presidente, no se puede un presidente respaldar semejante injerencia extranjera que ha sido pretextada, además, con un tema de narcotráfico no comprobado, terrorismo no comprobado, pero sí para distracción de la población y para que crean que la intervención ha tenido esos motivos que son de una justicia internacional. Estados Unidos no puede ser el juzgador del mundo, no puede haber tenido la determinación inmediata como ha sacado la Fiscalía, y todavía que presidentes respalden la ruptura de mandatos que hacen a la Carta de las Naciones, que establecen máximas de cuidado. Hasta para los pronunciamientos internacionales uno tiene que ser absolutamente recatado, cauto, prudente. No se puede. Sin embargo, cuando vemos que penosamente nuestro país está ingresando también en el cumplimiento de esos lineamientos desde Estados Unidos, obviamente como buen chico, lo primero que ha hecho es un respaldo, un pronunciamiento como país, dándole espaldarazo y decir, estamos cumpliendo todas las fórmulas, doctor, presidente Trump, no solamente los decretos supremos, también nos vamos a alinear a todo lo que se haga. No obstante que sea efectuada una intervención violenta, que transgrede no solo derechos humanos, transgrede máximas de acuerdo internacional, que en este momento, como países, debería buscarse que se efectúe la participación de esas instancias internacionales, porque es lo que corresponde, no porque estamos reclamando. Naciones Unidas, la OEA, y en el marco de ello, mínimamente
a ayudar al pueblo venezolano para que se respete su soberanía, se respete su democracia, se respete cualquier determinación y no sea nuevamente el patio trasero de Estados Unidos esperando que la distribución, el manejo administrativo, el manejo de todo lo que es el petróleo desde Venezuela sea ahora una sucursal de Estados Unidos. Esos elementos nos ponen en evidencia que solamente se ha justificado una intervención con motivos distractivos, con motivos que han sido lacerantes en contra de un régimen que tiene que merecer el respaldo internacional, debe merecer pronunciamientos que sean acordes a la diplomacia de los pueblos, a la diplomacia del derecho internacional público, y no puede un presidente ni ningún presidente efectuar este tipo de declaraciones que demuestran que ya no se respeta los acuerdos a nivel de consenso ni de Naciones Unidas ni de la OEA, y peor aún, respeta nuestra propia Constitución al ser un país pacifista. Apoyar una intervención militar, el bombardeo, ha habido muertos. Una intervención, un bombardeo para adueñarse de los recursos naturales. No puedes. ¿Qué clase de gobiernos son? Como Milei, como gobierno de Paz, Pereira. No se entiende. Violar la soberanía, la dignidad. Apoyar eso ya. Hasta yo puedo pensar, el documento que redactó la Cancillería boliviana es una reacción de la Embajada de Estados Unidos. Así como hizo Luis Arce. No se entiende. No. Entonces, ¿qué clase de gobierno tenemos en este momento? Por lo menos Chile repudió, varios países, ¿no? Brasil, casi todo el mundo repudia. Países de Europa, aunque tibiamente. ¿Qué país puede aceptar una intervención, un bombardeo a su país? Nadie. Aunque sean países de derecha. Bolivia ya es una colonia. Sí. Para respaldar eso, reconocer eso. Como hace un momento decía, tratar de a un régimen del narcotráfico, por favor. Repito un momento, quiero escuchar mañana, pasado mañana. ¿La madera de quién era? ¿De quién era la soya? Si demuestra la madera, la soya, donde salió cocaína y marihuana, entonces sabemos quién es. Si no dice nada, son cómplices del narcotráfico el nuevo gobierno. Así de sincero, claro. A nosotros nos acusa del narcotráfico, pero que se diga la verdad, entre ellos se sabe muy bien. Felizmente, hay policías buenos, malos policías. Yo diría, mayoría de los militares buenos y malos, algunos. Hay patriotas, hay que reconocer. Eso siempre ha habido, no es primera vez, no es porque soy expresidente, algunos nos informan. Cuando era dirigente, me decían, señor Morales, cuídese, están planificando. Prevenía, denunciaba anticipadamente, se abortaba. Lo estamos informando, como viene, quién es el comandante de F-10, quién es el comandante de Sarandito, estamos informados, qué planes tienen. Por ahora no vamos a revelar, ¿no? Entonces, pero ya sea el colmo, ¿no? Respaldar intervención, eso quisieran. Claro, allí bombardean, ¿no? Militarmente aquí bombardean con decretazo, esa es la diferencia. Finalmente tienen un solo objetivo, y está pasando en países de América Latina. Hay una sumisión total, ¿no? Hay una sumisión total. Y de paso dice, Trump se plantea que Estados Unidos quizá se ha convertido en la nueva Naciones Unidas gracias a sus esfuerzos de paz. La paz no se hace pues con militarización, con intervención militar, con muertos. La paz no se garantiza adueñarse de los recursos naturales de otros países. La paz no se garantiza violando soberanía. La paz se garantiza con justicia social, con igualdad, ¿no? Con políticas sociales, con buscar cierto equilibrio dentro de la sociedad. La paz se garantiza garantizando felicidad al pueblo. Esa felicidad se garantiza con seguridad y estabilidad económica. Si no hay estabilidad económica, no hay estabilidad social y política. Entonces, con una intervención militar, ¿qué paz garantizas? Solo garantizas tal vez la estabilidad económica de los pudientes, los empresarios, las transnacionales. Claro, sabemos también sus recursos naturales de Estados Unidos se agotan. Su petróleo se agota. No sé si tenemos por ahí, yo escuché Hugo Chávez dijo sí. hace años que a mí van a acusar de narcotraficante. Ya dijo, ¿eso pasó? Se adelantó. Sí. Tenemos lista la grabación, ¿no? Vamos a ver si, por favor, lo podemos poner al aire. Hugo Chávez
preveyendo todo esto que iba a pasar. Adelante, por favor. Unos espacios que no son realmente aliados, sino gente seria, preocupada. De la operación que está en marcha, diseñada en el Pentágono, para señalarme a mí, eso viene aproximándose. Y es una operación de varios años. Hace varios años me lo dijo alguien. Me dijo, te van a terminar acusando a ti de narcotraficante, a ti, directamente. A ti, Chávez. No es que el gobierno apoya o que se permita, no. Te van a tratar de aplicar la fórmula Noriega. Es uno de los planes que en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Están buscando la manera de que se asocie a Chávez directamente con el narcotráfico. Y luego cualquier cosa es válida contra un narcotraficante que es presidente, pues. Un viaje a cualquier país del mundo y llegó un comando y se lo llevó. No, se trata de Estados Unidos, no. Invadieron Irak con la excusa de que había armas de destrucción masiva. No las hay, no las hubo. Pero igual ahorcaron al presidente sin juicio ni nada. Creo que 7 abogados que trataron de defender a Saddam fueron asesinados. ¿Quién lo defendía? Estaba muerto ya. Fidel me dijo un día, Chávez, si a ti o a mí nos pasa eso, que nos invadan, dijo, lo último que podemos hacer es hacer lo que hizo Saddam, meterse en un hueco por allá. Hay que morir peleando, Chávez, allá en la primera línea de batalla. Y es lo que yo haría. Yo no voy a irme para un monte, no. A morir al frente, con la dignidad de un venezolano que ama este país. Estaba profetizado, sabía lo que estaba pasando. De chubita, como dicen los compañeros, ¿no? Yo me acuerdo cuando era diputado, sesión del Parlamento Indígena en Caracas, Venezuela. Entonces, Chávez era Chávez. Todo el Parlamento Indígena de América quería reunirse con Chávez. En primera plana del periódico de la derecha, Chávez narcotraficante. Que la reunión, la asamblea del Parlamento Indígena era secundario, pues, todos para querer ver a Chávez. Ya estaba programado. Pero alguien comunicó que había un dirigente cocadero diputado. Escuchar eso, no hubo reunión del Parlamento Indígena con Chávez. A mí me saca la mugre por culpa de mí no hubo. Ay, ¿no? Claro, no era tan conocido por entonces. Entonces, esa acusación ya viene. Narcotraficante, terrorismo. Él se cumple. Acusado de narcotráfico. ¿Qué es narcotráfico? A ver, terrorismo. Nuestro compañero Enrique Mamán, ejecutivo de la Confederación de Interculturas de Bolivia, haber declarado una posición fuerte contra el ex Tribunal Supremo Electoral. Claro, marginándonos de las elecciones nacionales. Declaró a por terrorista a la cárcel, solo por una declaración, por cuestionar, y tenemos derecho a la libertad de expresión, podemos cuestionar. Está en la cárcel. Ponciano Santos, ejecutivo de la Confederación Sindical, en la cárcel, terroristas. Todavía tenemos del Trópico algunos compañeros todavía acusados de terroristas en la cárcel. Y un negocio de fiscal juez, plata. Lamento mucho decir mal contra varios abogados, no todos. Otro negocio. Primero, yo vi doctor. La justicia tiene una imagen, peor imagen que la policía. Siempre la policía estaba con su imagen en las encuestas. No, justicia arriba, ahora está abajo. Sí, a mí me ha sorprendido. Familias, tanto nos está pidiendo, 50,000, 80,000, 30,000, mínimo. Y pero acusado de terroristas en la cárcel. ¿Quién acusó de terroristas? Lucho Arce. ¿Es narcotráfico o terrorismo? ¿Narcotráfico o terrorismo? Se inventan. Sí. Con una onda ya es terrorista, con una flecha ya es terrorista, con un palo ya es terrorista. Es también política del capitalismo. Todos los movimientos sociales somos terroristas para el capitalismo.
Ah, pero los que van con aviones y con ametrallador son libertadores. Ah, son libertadores. Buscan van a hacer la paz social, la paz. ¿No ves? Son Naciones Unidas por sus políticas de intervención. Qué grave, ¿no? Está loco el mundo. Presidente, El mundo al revés. el mundo al revés, ¿no? Bueno, presidente, para un poco complementar lo que usted comenta y que la gente que nos escucha también y nos ve sepa que se habla, digamos, con la verdad. No está muy lejos lo que le pasó a Libia, ¿no? A Libia le están sacando todo el petróleo con la acusa de ser dictador. Se sacan su petróleo, igual hicieron con Irak. Con Venezuela pasa lo mismo. Presidente, yo le invito a escuchar lo que dijo Donald Trump, eso que usted hacía referencia en su declaración. Dice, hemos recuperado nuestro petróleo. ¿No ve? Ahora estaban haciendo lo que sea con nuestro petróleo. Ahora nuestras empresas van a volver a vender nuestro petróleo a todo el mundo. Es un petróleo que es de un Estado. Vamos a ver, por favor, esa parte de la conferencia de prensa que dio el día de ayer el presidente Donald Trump. Ellos se robaron nuestro petróleo. Nosotros construimos la industria petrolera del país y ellos se adueñaron de esto como si nada. Y tuvimos presidentes que decidieron no hacer nada al respecto. Nosotros sí lo hicimos. Tarde, pero lo hicimos. Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, lo que significa miles de millones de dólares. Lo van a pagar las empresas petroleras. Van a ser reembolsados. Pero vamos a restablecer el suministro de petróleo. Vamos a manejar las cosas bien. ¿Cuánto tiempo espera que Estados Unidos maneje a Venezuela y cuán pronto espera que haya elecciones? Quiero que sea rápido, pero esto toma tiempo. Tenemos que reconstruir la infraestructura del país. La infraestructura está destrozada, de hecho es muy peligroso. La industria petrolera es muy peligrosa. Esto ha cobrado muchas vidas. La infraestructura es anticuada, está deteriorada. Muchas cosas que quedaron allí, que las instalamos hace 25 años, tendrá que ser reemplazada. Señor presidente, China, Rusia e Irán tienen intereses en Venezuela. ¿Cómo afecta esta operación con la relación con esos países? En cuanto a China y Rusia, bueno, cuando podamos enderezar las cosas, veremos. Pero en cuanto a otros países, les vamos a vender petróleo. Vamos a vender petróleo, quizá en mayor cantidad, porque van a poder producir más cuando se refaccione la infraestructura. Así que vamos a vender mucho petróleo. Países que lo están usando ahora, y habrá mucho más. Lo dice muy claramente, ¿no? Hemos recuperado nuestro petróleo, ahora vamos a poder vender nuestro petróleo. Tenemos que reorganizar la infraestructura que está totalmente deteriorada hace 25. Se refiere a la infraestructura que hay en Venezuela, a las petroleras venezolanas. Es como si vinieran a Bolivia y decir, esto era nuestro y ahora vamos a reconstruir. Sí, totalmente, el interés era básicamente el petróleo, como decía acá nuestro hermano presidente. Es muy evidente el rol que ha jugado su política internacional, ¿no? Del desgaste, del desprestigio, querer justificar que es un país narcoterrorista, así le ha llamado, cuando el propio Trump dice, es el petróleo lo que les interesaba. Se cae el discurso de todo lo que han generado, se cae el discurso y es desde luego algo que conecta en esta situación con formas en las cuales se criminalizan a gobiernos que son para ellos sus enemigos. Entonces, ese margen que usted, hermano presidente, ha dado lectura en cuanto hace a los países que tienen identificación con políticas de izquierda, países que están, desde luego, no alineados a las políticas imperialistas, son aquellos que, en tanto tengan recursos naturales que les interesa a Estados Unidos, les vamos a seguir interesando a Estados Unidos. Y a Estados Unidos le interesa también Bolivia, obviamente, por los recursos naturales que tenemos, no solamente con el litio. Entonces, Trump ha confirmado que su intervención ha sido para recuperar su petróleo. Así como estaba haciendo la forma de interceptar en alto mar a buques que transportaban petróleo y que ya lo estaba haciendo, ha sido sus formas de probar que no pase nada y que nadie le condene. Es importante, en este caso, la condena internacional. No hay nadie que le pueda juzgar por lo que él está haciendo, porque él se cree libertador, se cree que reemplaza a Naciones Unidas, y Naciones Unidas sigue escuchando todo lo que él está pronunciando, y ni siquiera han efectuado algún tipo de determinación. Entonces,
penoso que muchos ciudadanos aún así sigan justificando un escenario intervencionista donde no ha primado el valor del derecho a la vida, donde ha primado el derecho de estos países que hacen de la distribución de las riquezas el apropiarse de las riquezas. Y justifiquen todavía que está muy bien, que con eso se va a liberar un pueblo. Democracia es la que tiene Venezuela, democracia es la que se tiene que garantizar de parte del escenario también regional, y no se puede justificar ninguna intervención donde ha cegado con muerte, donde han fallecido varios militares, y desde luego ese escenario también primando la población civil, que no se sabe cuántos habrán sido afectados porque han sido bombardeos que se han desarrollado, y que la paz no puede pretextar nunca la muerte. Entonces, es necesario que esos elementos sean también recogidos y no se pueda justificar intervenciones en este momento en escenarios democráticos donde estamos primando escenarios de una lectura adecuada a la búsqueda de igualdad, universalidad en el manejo de los derechos humanos, pero fundamentalmente la soberanía de los países que tiene que ser destacado. Claro. Para la gente que se alegra, habrá que preguntarles qué entienden por libertad, ¿no? Libertad será que cuando alguien viene, te da un sopapo, te patea, te dice, esto que tú tienes ahora es mío, ¿eso será libertad? Porque Estados Unidos ahora va a dijo, ¿no? Donald Trump, ahora vamos a vender a quienes quieran. Yo creo que ahí, presidente, no sé si estoy equivocado, tiene mucha relación con el contexto global actual a partir de la guerra entre Ucrania con Rusia, ¿no? Que ha cesado prácticamente la venta de gas, de petróleo ruso. Europa entra en una crisis energética pero fatal. Estados Unidos no tiene suficiente petróleo como para poder abastecer, entonces tiene que buscar otros lugares para volver a decir, ahora lo he dicho, ¿no? Ahora sí podemos vender nuestro petróleo. Entonces va a comenzar, digamos, a competir con el petróleo venezolano, ¿no? El mercado europeo, porque Rusia ya no va por ahí. Entonces tiene que ver mucho, creo, por ahí. Mira, con esta clase de acciones, o cuando no se realmente respetan democracias, fundamentalmente con intervenciones, lo único que están provocando que las revoluciones no se hagan con votos, sino con bala. Yo escuché ayer, algunos jóvenes ya lanzaron lucha armada en Venezuela. Me preocupa eso. Y conociendo a Venezuela, nietos de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, se van a levantar, van a defender sus recursos naturales y está llevando a una lucha armada. Yo a veces digo, si no hubiera sido nuestro instrumento político, aquí tal vez hubiera lucha armada. Como nuestro instrumento político es su revolución con voto y no con bala, con el pueblo y no con la arma, ¿no? Y eso ahora está marginando el gobierno, el Estado colonial, bajo la imposición del imperio. Esa es la diferencia. Entonces, todos saben, detrás de este petróleo, en las nuevas generaciones, gente consciente, gente sana, se van a levantar, se van a hacer qué, que vengan a ver dominarnos, y con estas clases de mensajes, mi petróleo, hemos recuperado nuestro petróleo, pues, hay pueblo. A mí me ha sorprendido una gran marcha automáticamente de concentración, de defensa, vuelva a Maduro, impresionante. Pero algunos creo que gritaban, hablé con varios compañeros de que viven en Caracas, salieron así, gritaron, se ocultaron. La misma derecha venezolana no está de acuerdo con esta intervención. Así fuera, ¿no? Ya, golpe de intervención. ¿Dónde está su Corina Machado? Machado, machicado, Machado, Machado borracho, Machado es borracho aquí, ¿no? En términos populares. Ya, pues yo habría posesionado. No lo ha hecho. Nada, no, desconoce, no tiene poder. Es más, le ha dicho, no, Corina Machado no tiene liderazgo, no la quieren. Entonces, sabe, ese pueblo sigue luchando. Sí. Claro, una intervención planificada, espero que no hayan traidores, solo a detener a secuestrarlo y manejar como manejó todo el día de ayer, a Vantano, a Estados Unidos, como trofeo. Tanta plata invirtieron para eso. No van a poder, no es fácil, no va a ser fácil. Estoy convencido de que el pueblo venezolano se va a fortalecer más aún todavía para defender. Es que no pueden permitir que les roben, ¿no? Que les roben el petróleo, el pueblo. Falta poco que diga, ¿no? El litio boliviano es nuestro, ellos recuperaron litio. Pero eso es, claro, eso es lo mismo, ¿no? Que ya está llegando Tesla, es por si acaso, a comentar eso, claro. Compañero, ya por decreto supremo 5509 ya está Tesla en Bolivia. Es que es Tesla, Elon Musk. Otra vez la lucha
otras intervenciones, todo por los recursos naturales. ¿No? Entonces, yo creo que compañeros que nos escuchan, esto permite hacer mayor reflexión, mayor debate. La Latinoamérica está en una lucha permanente, una resistencia, y no se van a rendir. Momentáneamente pueden intervenir, pueden bombardear, pero vienen los pueblos, y nunca nos hemos rendido, y nunca nos van a rendir. Habrán algunos dirigentes, algunos políticos, actual gobierno, sin legitimidad y sin legalidad, además de eso, que me haga lo que quisieran, es una verdad. ¿De qué legitimidad puede hablar? ¿De qué legalidad puede hablar el actual gobierno? Y son ahora representantes supuestamente del Estado, un Estado impostor, un Estado aparente, un Estado excluyente, que va a rematar Bolivia. Claro. Y esto tiene que ver esa lucha. Para mí, esta lucha, esta marcha de la COP, no es el fin de nuestra historia. Esta marcha, para defender la economía popular, esta marcha, para defender los recursos naturales, esta marcha, para no permitir que se venda Bolivia, es renacer de esperanzas. Con esta marcha, despierta Bolivia para escribir nuevamente su gloria. ¿Va a llegar eso? Pueden haber algunos dirigentes traidores, algunos dirigentes desviados, oportunistas. Pueblo, ese pueblo ¿no? va a seguir en resistencia permanente para garantizar la soberanía, no solamente una soberanía de carácter político, sino económico fundamentalmente. Me haces recuerdo, presidente, si me permite, el anterior domingo una llamada telefónica, como tenemos después del programa las llamadas de participación, un oyente desde Estados Unidos dice, a ver, el pueblo de Bolivia debemos entender primero que lo que está haciendo en este momento el actual gobierno es totalmente inconstitucional, ilegal, eso lo sabemos todos. Pero lo que no estamos asimilando los bolivianos es que tenemos un gobierno totalmente ilegítimo, ilegal. Y dice él, ¿por qué? Pero fíjense lo que denunciaba anteriormente el hermano Evo Morales Ayma desde mucho tiempo, ¿no? Entre los principales requisitos para ser candidato a la presidencia. Uno de ellos, hablar un idioma originario, ¿no? No sé si Rodrigo Paz habla, creo que no habla ni quechua, ni aymara, ni guaraní menos, ¿no? Seguramente hablará castellano y no sé si otro idioma, pero no habla un idioma originario. No tiene libreta de servicio militar y si lo tiene debe ser comprado probablemente, ¿no? ¿No? Es otra ilegalidad, ¿no? Que no cumple entre los requisitos. El tema de que es de su nacionalidad, ¿no? Nacido en España, ¿no? Es otro tema ilegal. Y todo el proceso ha sido totalmente ilegal además, ¿no? Han eliminado al candidato de la izquierda, Evo Morales Ayma, para milenario del lugar, ¿no? Y un español presidente. Y un español sale siendo uno presidente. que no ha ido al cuartel, ni nació en Bolivia, el capitán general de las Fuerzas Armadas. Un ciudadano español. Y encima se añade, ¿no? De que, bueno, el pueblo sí votó, al final en la segunda vuelta tuvo que votar, pero vota por un candidato que no era necesariamente el candidato a la presidencia, era a la vicepresidencia, digamos, era más popular. Desconoce ese resultado y hace a un lado a su vicepresidente. Un gobierno ilegítimo, decía este amigo que nos llama, para reflexionar sobre lo que está pasando en nuestro país, creo que con muchísima razón. Si el Tribunal Supremo Electoral hubiera respetado las normas, no hubiera sido candidato. No solamente eso, No solamente porque por Constitución, faltando 3 meses, ¿verdad? Tiene que renunciar a su cargo. A senador, diputado, alcalde, concejal, no renunció. no han renunciado. Por encima de la norma está la Constitución. Y durante la dictadura de años han aprobado una ley, someten a esa ley. ¿Cómo la ley va a estar por encima de la Constitución? Primacía de la Constitución, dicen ustedes, ¿verdad? No hay. No puede ser candidato. Por eso, ilegalmente es presidente. Estamos demostrando eso. Cualquier abogado puede demostrar eso. Lamentablemente, lo que ha pasado es que hemos tenido una autoridad, y seguimos teniendo una autoridad electoral, que siendo la llamada por Constitución a precautelar los derechos eminentemente políticos, a precautelar la democracia, la pluralidad de participantes, la forma del reconocimiento a naciones y pueblos y además garantizar ese tipo de porcentualidad, ha sido la encargada de la proscripción. Uno diría, se ha renovado y ojalá cumplan nuevamente los mandatos de lo que es una institución.
vergonzosamente sigue un formulismo de lo que el Ejecutivo le dice para que el Tribunal Supremo Electoral continúe con las proscripciones, con las inhabilitaciones. Pero cuando le permitieron que él sea reconocido, han hecho valer la preclusión, para que ahora nadie pueda observar. La preclusión. ¿No? Ya es la preclusión. Si no es de Bolivia, no importa, ¿no? No habla, pero no importa. Ya precluido, ya es presidente, ¿no? ¿Y de quién ha dependido eso? Tribunal Supremo Electoral, claro, ¿no? Una instancia venida menos, así como lamentablemente en el sistema de justicia, la policía era antes el que tenía los mayores espacios de manejos corruptos y además vistos mal por la población. La justicia es ahora la que ha ganado en el escenario de justicia. Sin embargo, en este otro órgano, el Tribunal Supremo Electoral, vergonzoso rol que está jugando y sigue jugando todavía. Sigue. Y sigue jugando. Sigue, ¿no? ahora. Cuando está desafiado a querer cambiar, vayamos a ver qué va a pasar con los tribunales supremos, tribunales departamentales electorales igual. Entonces, ya no son guardianes de la democracia, ya no son guardianes de los derechos políticos, no son guardianes de la participación. Árbitros vendidos, ¿no? Árbitros vendidos que están aplicando el formulismo que el gobierno les está mandando. Penosamente ese es el rol que están fungiendo y desde luego, esas son las cosas que tenemos que seguir cuestionando. Mira, doctor. El MIR Ha renacido. el 2005 no sacó el 3%. Ya muerto ahí. Ahí fue. Entonces, el partido que no saca 3% en una elección nacional ya perdió su personalidad jurídica. Bueno, partido que 2 veces no se presentó a las elecciones ya perdió su personalidad jurídica. Al margen de no obtener 3% en las elecciones del 2005, el MIR, y después ya pasaron 5 o 6 elecciones nacionales, nunca participaron. Y ahora MIR tiene su persona jurídica. Hasta alianza con el NUL, patria se pone. Por favor, miembros del Tribunal Supremo Electoral, a ver, si ustedes quieren apliquen esa ley. Les convoco, apliquen. Claro. El MIR no solamente estaba muerto, no estaba súper enterrado. Totalmente. ¿Qué es eso? ¿Qué legalidad es eso? Absolutamente. Claro. Y a Morena, faltando 3 horas para el cierre de inscripciones, no va a participar. Sin informes jurídicos, sin determinaciones de la Cámara, con una cartita directamente, transgrediendo toda su normativa administrativa, transgrediendo mandatos de la Constitución, transgrediendo la ley de participación de organizaciones políticas. Morena, con amparo, derrota totalmente al Tribunal Supremo Electoral. ¿De acuerdo a mí? Sí. Cálculo jurídico, ¿no? Pero, ¿qué es eso? Por eso digo, es un Estado excluyente, ¿no? Que ha vuelto a un Estado colonial. Por Constitución somos Estado plurinacional, en práctica es colonial. Estamos peor que al año 1952. 52 para mí, doctor, nace evidentemente el voto universal, pero voto universal para que votemos para ellos. No participar en día. No para nosotros. Entonces, ha tardado tanto tiempo para que también nosotros podemos ser algo, autoridades, con nuestro voto. Ahora, usted sabe muy bien, democracia censitaria, democracia, ¿cómo se llama esto? Los que solamente sabían escribir, leer, los que tenían propiedad privada votaban. Democracia... Voto calificado. Voto calificado. Voto calificado. Ahora estamos peor que un voto calificado. Sabemos leer, sabemos escribir, hablamos castellano, pagamos impuestos y no tenemos derecho a participar. ¿Qué es eso? ¿No? Si hablamos de la nacional, no está prohibido la elección discontinua. No. Entonces, ¿qué democracia es esto? Y cuando nuestro movimiento no participa, no, ahora se ha atomizado. Antes, 2, 3 candidatos en las ciudades, para gobernador, 2, 3 candidatos para gobernaciones. Ahora 15, 17, 15, 20 no he visto, pero hasta 17 candidatos para gobernador. 14, 15 para alcaldía en las ciudades. ¿Qué es eso? Antes, solo es el momento del instrumento político más IPCP, entonces hay que unirse para enfrentarlos. Ahora, como no hay, todo el mundo se cree ganadores, toda la derecha. Toda la derecha son ganadores. ¿Y dónde se ha llegado? Como han eliminado a la principal fuerza de izquierda, ahora todos pueden... Ojo, no estamos eliminados. En la subnacional será. Perdón, nacional será. Nacional. Subnacionales. No todavía. Mejor nomás ahora la verdad, cuidado. No. Vender nuestras estrategias. Digo, creen ellos que está eliminado y por lo tanto ellos asumen que pueden ser candidatos. Manfred Zesville se está haciendo
Yo solo digo de frente, de cara, con argumentos al nuevo Tribunal Supremo Electoral. Ese partido, mire, ha sido sepultado legalmente, constitucionalmente. Ahora a eso que le elimine, pues. Si se hacen respetar las normas, las leyes, por favor, sea transparente, ¿no? Y actúe igual para todos. Ahí vamos a creer que garantiza la democracia. Y no hace falta, hermano presidente, que alguien reclame. No hace falta de oficio. De oficio. ¿Sí? ¿Saben? No falta un recursito, que alguien presente una demanda. No, son nuevos vocales, son nuevitos. Pueden revisarse. A Morena, informe económico. Sí. Que yo sepa, tantos años presidente del MAS y PSP, informe económico se hace después de que pasan las elecciones. Sí. ¿Morena ha participado en una elección nacional? En ninguna. Nada. No participó en ninguna. Informe económico pidiendo ahí. A su primer año de nacimiento, además. ¿Quién demanda a nadie? De oficio. Sí, de oficio. De oficio. El plan era, faltando 3 horas para el cierre, eliminar a Morena, sí, a todos se quedan afuera, sin candidato. Migramos, tenemos candidatos. Pero estoy poniendo ejemplo. Entonces, ¿por qué no elimina al MIR? Y debería hacerlo, porque claro, ahorita ellos son de nuevos, oficio. de oficio, nuevos vocales, pueden revisar sus actos, pueden revisar lo que ha pasado y demostrar al pueblo que verdaderamente ellos van a ser neutrales. No como los otros han fungido. Pero sin embargo, hermano presidente, a su delegado presidencial que dejó Lucho Arce, le mantiene el actual presidente Rodrigo Paz, le mantiene y como presidente todavía el Tribunal Supremo Electoral. Información de ahí de adentro. Siempre hay gente buena, sana en cualquier institución. Compromiso. Su delegado, el presidente Arce, en tal, ¿cómo se llama? El Chapaco, ¿no? Sí. Presidente con el plan, con la meta de eliminar a Morena. Eso había sido. Ha entrado con un compromiso muy evidente que demuestra además por qué Rodrigo Paz está gobernando haciendo un perdonazo, ¿no? Ávila, haciendo un perdonazo de todo lo que ha pasado con el gobierno de Lucho Arce, haciendo un perdonazo de todo lo que ha pasado. No menciona para nada a Lucho Arce, solamente a Evo Morales, y sin embargo hay un compromiso que el Tribunal Supremo Electoral continúe el régimen de proscripción, anulando, inhabilitando y no permitiendo participar a nadie que acompañe el liderazgo de Evo Pueblo, ¿no? Esa es la determinación que nació. Toda la derecha, hasta la dictadura. Mira, me dio información. Álvaro Tejerina, ex ministro de la Áñez, ahora es gerente de Mutum, de siderurgia en Puerto Suárez. Ex ministro de la Áñez se hace cargo de la industria que hemos empezado, la industria de hierro, en Santa Cruz, Puerto Suárez. Ex ministro, no gerente, ex ministro, viceministro de la Áñez, trabajando con Rodrigo Paz. La derecha, dictadura, la derecha, todos unidos contra el pueblo. ¿Sí? Han hecho un pacto. Nada raro que Karen Longarí también esté regresando para algo, porque dice que van a regresar. Ahora todos se creen perseguidos políticos, están regresando, y le están regresando también para cargos que hacen ver que hay pues un continuismo en lo que ha sido desde el 2020, pasando por el gobierno de Lucho Arce, y ahora remozando quienes estaban como autoridades en el régimen de Áñez, que demuestra que por detrás de Rodrigo Paz está obviamente Samuel Doria Medina gobernando con la misma gente que han sugerido el 2020, con los mismos cuadros que han gobernado el 2020 y desde luego con la misma mirada de derecha a derecha que lamentablemente está en contra de los mandatos del pueblo. Bueno, definitivamente en estas fiestas de Año Nuevo, Navidad, alguien comentaba después del decreto 015 en la que Rodrigo Paz puede gobernar desde afuera, ¿no? Sin dejar a su vicepresidente. Alguien decía, a ver, ¿cómo hubieras reaccionado parte del pueblo de Bolivia si Evo Morales hubiese hecho eso? Seguro los medios hubieran estallado con grandes titulares, que Evo dictador no permite a su vicepresidente, que Evo tal, que Evo cual, o sea, esos eran los principales titulares. Ahora, algunos de la derecha hasta justifican, ¿no?, que ese decreto es constitucional, que efectivamente puede, ahora que todo está bien moderno. Vamos a entrar luego en ese tema, ¿no? Para redondear en el tema de Venezuela, presidente, creo que la gente claramente se da cuenta de lo que está pasando. El interés verdadero es el petróleo, seguro en los siguientes días. Algo que me llamó la atención, presidente, no sé si se ha percatado de eso también. Me llamó la atención cuando dijo Donald Trump, está Marco Rubio negociando con la vicepresidenta de Venezuela para que ella gobierne hasta que haya la etapa de transición. Me llamó la atención el reconocimiento de decir con la vicepresidenta.
Creo que unas horas antes habló el presidente Nicolás Maduro cuando dijo él, ¿cómo se han comunicado? Nos hemos comunicado, ha dicho Mr. President al Donald Trump. ¿Y cómo le has respondido? Dice, bueno, el otro también ha dicho Mr. President. Entonces, para mí es un reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Si reconoce a su vicepresidenta, está reconociendo que hay en Venezuela un gobierno legítimo, un gobierno democrático, porque en ningún momento ha dicho, no era presidente él, ¿no? Reconoce a su vicepresidenta, por lo tanto reconoce que hay un gobierno democráticamente electo y estaba a la cabeza de Nicolás Maduro. Solo quería apuntar ese tema que me parece muy importante, ¿no? Allí el vicepresidente o la vicepresidenta es designado, no es electo. No es electo, sí. Y creo que ayer entregó la Constitución para su interpretación correcta al Tribunal Supremo de Justicia. Entiendo que en la noche... El Tribunal Constitucional ha emanado. La reconoce como interina. Es presidente interino. Sí, interina. Claro, por tanto, sigue el gobierno de la Revolución Bolivariana de Venezuela en el gobierno. Sí, sí. Y por esto casi convenciendo, el pueblo se levanta No para se seguir va a permitir. gobernando. Ahora otro intento de intervención, creo que ahí están preparándose, me imagino, la lucha armada, grave. Eso sí, para Esperemos. sangre. Eso sí. Un poquito conozco Venezuela, caminé por los distintos estados, es muy revolucionario, pese a la situación económica. Damasco, primero su revolución, primero la dignidad de la soberanía, primero sus recursos naturales, eso nunca va a olvidar, especialmente a la juventud. Yo de que tengo miedo, se sigue esto, va a haber otra masiva migración otra vez. Eso sí, da miedo, ¿no? Porque siempre crea cualquier conflicto armado, por ejemplo, la lucha armada en España, entre los que defendían al rey, Estado monárquico, y los que lo cuestionaban, lucha armada, ¿no? Guerra civil. ¿Cuánta gente de España se escapó, se quedaron en América Latina? Usted como abogado sabe esa historia. ¿Cuándo ha sido la lucha armada, la guerra civil en España? Dejado, abandonó, se han ido. A eso yo digo, escaparon a América Latina, nacieron sus hijos, ellos son, ¿no? Originarios contemporáneos. Y el movimiento indígena son originarios milenarios, dueños de esta noble tierra. Bien. Bueno, presidente, si me permite pasar al siguiente tema, para eso tenemos como invitado especial al doctor Nelson Cox, abogado, para hablar del decreto 55015, pero como antecedentes tenemos el 03 y el 09. Que el gobierno de Rodrigo Paz impone. Para explicarle un poco a la gente su legalidad o ilegalidad, ¿cómo se puede fundamentar, doctor? Bien, lo que la población debe tener en cuenta es que, entre tanto, en Bolivia tengamos una constitución garantista, que ha sido además acuñada con discusiones, acuñada con el voto, construida por el pueblo, se respeta. Esa constitución del 2009 se respeta. Y en esos mandatos, si alguien quiere modificar, habrá pues referéndum, habrá consultas, habrá mecanismos. En este momento, el gobierno de Rodrigo Paz está gobernando con decretos supremos inconstitucionales. No solamente en una mirada de criticidad, decir, no, es inconstitucional. No está respetando los mecanismos legislativos que permite, por reserva de la Constitución, su construcción. Entonces, el decreto supremo 5503, lamentablemente, viene a ser una colecta sectorial de ideas, ¿no? Donde lo más importante parecería que es una ley de inversiones, porque su primer capítulo es para la inversión. Traigan capital, les garantizamos, les vamos a dar perdonazos, va a haber formas de compensación, todo se somete al arbitraje, no les vamos a perseguir, metan su plata a Bolivia. Hacen un régimen fusión porque se meten con la ley tributaria, ¿no? No es decreto supremo tributario, es una ley tributaria en Bolivia a la luz de la Constitución y la legislan con decreto supremo. Se meten al sistema aduanero con decreto supremo. Y asimismo en el Banco Central de Bolivia con decreto supremo. Entonces, no respeta para nada la jerarquía normativa de la Constitución, porque la Constitución dice primero la Constitución, luego la ley, luego el decreto supremo. Y este decreto supremo 5503, con el respeto para la población, decía, es como un chachu, es una mezcla de todo para que entre en combo, ¿no? Para que entre en combo, porque se mezcla estructuras normativas orgánicas, estructuras normativas adjetivas y sustantivas, así se llama, esa es la clasificación para la población, ¿no? Hay leyes orgánicas, hay leyes adjetivas y hay leyes sustantivas. Este es un decreto supremo casi con rango como ley y fusiona leyes orgánicas, fusiona leyes procedimentales, recorta plazos y todavía, aún así, por si acaso, da tiempo para que los reglamenten. O sea,
otras reglamentaciones libradas a lo que no respeta la Constitución. Se mete con facultades del legislativo. Entonces, cercena también facultades del legislativo la ley, el decreto supremo 5503, y desde luego que lo que le importaba a Rodrigo Paz era ingresar con el tema de la regulación de los hidrocarburos, los precios, que ni siquiera se va a mantener, ¿no? Porque dice, este es un decreto supremo a 15 años y es excepcional. ¿Dónde se ha visto que los desastres naturales justifiquen semejantes decretos supremos, ¿no? O sea, se pretexta con una ley de los desastres para que el desastre económico que ha dejado los 20 años del masismo lo resolvamos con este chacho normativo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, no se puede justificar pues un desastre, porque los desastres naturales son por inclemencias climatológicas, por inclemencias, tantos y diversos factores existe para un desastre, para que sea excepcional, pero hacen una normativa excepcional con largo aliento. Además, con regulaciones a 1 año, otros a 2 años. Entonces, hay toda una mezcolanza que pone en evidencia que han evadido que esta norma reviste el procedimiento legislativo. No se puede tocar temas de hidrocarburos sin manejo normativo del legislativo. No se puede tocar temas del Banco Central sin manejo del legislativo. No se puede tocar políticas arancelarias con manejo decretos del Supremo, es legislativo. No se puede tocar el tema tributario, ni exenciones, ni perdonazos con decreto supremo. Hasta en los municipios, para que la población entienda, ¿no? Cuando un alcalde dice, te voy a descontar, vas a pagar. Con ley municipal se hace eso, no es porque le ha dado la gana al alcalde. Entonces, esas estructuras no las respeta. Y con un decreto quiere atraer inversiones para el manejo de los recursos naturales. Eso es lo gravísimo. Quiere disponer con un decreto supremo permisos para que ni siquiera el legislativo se meta. Entonces no hay pesos y contrapesos de regulación a la luz de la configuración de un Estado, porque un Estado por eso tiene pesos y contrapesos. Cuando el Ejecutivo no cumple, el Legislativo le reclama. Y obviamente el electoral, que no tenemos en este momento, también en sus momentos de participación cuando son elecciones. Esos pesos y contrapesos, y el judicial que está ahí, por figurar nomás aparece, ¿no? Y dice, para que no me reclame la población, voy a subir los bonos. ¿Cómo se puede subir los bonos si ni siquiera se está garantizando la forma en la que esa regulación laboral, que es la más importante también, hermano presidente, haya tranquilidad? Alegremente ponen 3.300, cuando en este momento se va a desproteger al trabajador. Es un blef sus 2 artículos del decreto que dicen el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social va a estar atento de que el acuerdo del nuevo salario sea sometido a charla, ¿no? Porque dice, se da permiso para que sea un acuerdo personal o colectivo. No se va a cumplir, no se va a respetar y obviamente se va a desproteger al trabajador. Serios problemas para los trabajadores se presentan con este decreto supremo. Desprotección. El Ministerio de Trabajo está anunciando que ya no va a proteger al trabajador, porque está dejando legislado para que entre el empleador y el trabajador nomás arréglense. A mí no me molesten. Obvio, este gobierno de derecha no va a proteger al trabajador y se van a generar serios conflictos laborales porque obviamente 3.300 permiten una proyección que no van a poder cumplir muchos trabajadores. Esa desprotección tiene que llamar la atención a la población. Entonces, se meten con regulaciones en este momento y todavía, para que la población sepa, la Constitución ordena la configuración del Estado. Mediante reservas de ley dice, con ley tiene que hacerse esto. Después con decreto supremo, porque ese es el orden de regulación. Un Estado regula y el decreto supremo 5503 dice es desregulador. Entonces, no puede haber eso en la normativa. Obviamente siempre una norma regula. No puede haber un decreto supremo desregulador. Entonces, véase que hasta ese tipo de incoherencias tiene, no solo de discurso, porque hacen en sus consideraciones todo el blef que presenta Rodrigo Paz en todos sus discursos, ¿no? Todo el tiempo que de la Bolivia aquí y allá, de los 20 años en sus consideraciones, pero no hay coherencia normativa. Es vergonzoso el decreto supremo porque en lo técnico no se ha respetado muchas formas para que tenga estructura y esa mezcolanza demuestra que ha querido regular todo evitando al legislativo. El legislativo debería pronunciarse. Qué lindo fuese que aquí un presidente del Senado reclame, que el presidente de diputados reclame y diga, se está violentando nuestras atribuciones. Ese decreto supremo nos evita. Tanto hemos reclamado nosotros cuando no se podía fiscalizar y con una medida cautelar en La Paz han evitado la fiscalización del legislativo para que no se pueda interpelar a los ministros. Pero ahora les quitan al legislativo la facultad de legislar, de hacer leyes, les evitan a ellos todo el trabajo y no dicen nada. Y no reclama ningún diputado. Gana panes. Qué vergonzoso que están ahí. Otros más improvisados, ¿no? Porque seguramente nunca han pensado ser ni diputados ni senadores y están ahí.
no saben cuáles son sus atribuciones. Ellos son los primeros llamados a reclamar este decreto supremo. Sin embargo, si no lo reclaman, aún así no evita de que se planteen varias demandas de inconstitucionalidad de ese decreto supremo por todo lo que está haciendo en este momento de transgredir normativas. Y como nadie ha reclamado, se han animado al 5509, ¿no? Esa es la forma en la que, como dicen, muy bien, como tenemos el 5503 que nos permite las inversiones, allá. 5509. Sí. Es la primera constitución aprobada con el voto del pueblo. Sí. Eso no está respetando. El referéndum 2009. Ganó con más del 60%. Sí. Voto del pueblo. Nunca hubo una constitución aprobada con el voto del pueblo. Referéndum. Primero. Y segundo, lo más vergonzoso es, hay artículos fantasmas. Sí. Creo que es el artículo 119, ¿no? Habla 119, sobre otro artículo que no hay. 123. Sí. Porque el decreto contiene, yo he contado, 121 artículos. ¿Dónde está 22? ¿Dónde está 23? Habla de 24. ¿Dónde está 24? Por favor, que nos diga. Doctor, esto demuestra que este decreto ha sido redactado fuera de Bolivia. Usted, profesional responsable, a ver, de mi equipo jurídico, que presentar un decreto supremo bien redactado, revisado, revisado, otra vez, que no falle nada. Nada. ¿Cómo se va a inventar un artículo fantasma en el decreto? Dijeron, vayan a pedir, ¿no? Delegados oficiales, vayan a comprar. Ya no hay en Gaceta Oficial, han hecho desaparecer de vergüenza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Realmente es una prueba que con Rodrigo Paz es una colonia a Bolivia. Se lo redactan fuera de Bolivia el decreto supremo. Solamente eso, para darse cuenta. Cualquier estudiante pues revisa, su documento está impecable, decreto supremo está impecable, ¿no? Este no es solo el tema de gasolina, fundamentalmente el paquete económico de privatizaciones, de subasta, el libre importación, libre contratación es muy grave. Sí. Entiendo perfectamente, es muy grave. A ver, usted, mi patrón, yo, tu obrero, usted tiene una pequeña industria, con la libre importación viene otros productos, quieres cerrar tu empresa, tu pequeña industria. Me dice, ¿se va a cerrar? No, yo te digo que no, patroncito, por favor, yo quiero seguir trabajando, ya, te pago 2.000 bolivianos, ves, ya. No importa. Así va a ser. Así va a ser. Así va a ser. Aquí van a eliminar los sindicatos fabriles, Federación de Fabriles. Y saludo, he visto fabriles marchando, excelente. Y lo peor de este decreto es el régimen simplificado. Antes, los que tienen un capital de 60.000 bolivianos para abajo, bimestralmente pagaban de 1 a 2%. Ahora, en esta transición, ya el 5% de total de los ingresos de los pequeños comerciantes. De acá a 3 años, al régimen general, 13%. Las grandes fortunas, cero. Casi cero, las fortunas bajan. Y los pequeños comerciantes tienen que pagar. Desde ahora, ¿cómo empezar? Ya no hay régimen simplificado. Etapa de transición, 5% del total ganado, del total ingreso, no de las utilidades. De que 3 años, 13%. Compañeros comerciantes, por favor. Gravísimo. Eso afecta al pequeño comerciante. Hay tanta informalidad por falta de trabajo. A eso les afecta. Sí, estoy simplificando. Son defectos. Este es un decreto para que la gente sea más pobre, pague más impuestos, los ricos no. Por eso la marcha en la defensa de la economía y una marcha para defender Bolivia, para que Bolivia no se inventa. Ese es para mí el Supremo 5503, resumiendo. Destruye totalmente el manejo económico y en Bolivia, cuando se aborda una política sectorial de tal envergadura económicamente, no es con decreto supremo, igual es con leyes, con debate, en la política económica que debía sacar esto. Y el pueblo no está dándose cuenta. Yo también me cuesta entender la parte jurídica. Se han inventado el régimen excepcional. Sí. ¿Dónde está? Se han modificado la Constitución. Su pretexto de régimen excepcional, hay que hacer lo que le da la gana el gobierno. No respeta ninguna ley ni Constitución. Régimen excepcional. Es fiel copia de los gobiernos neoliberales o derecha de Argentina o de otros países. Recién estoy entendiendo en su verdadera dimensión régimen excepcional. Entonces sería forzadísimo. Por su pretexto de régimen excepcional no se respeta ninguna norma. Y esto solamente se aplica en el tema de la ley que garantiza que un Estado reaccione inmediatamente ante un desastre. Por eso es excepcional. Y la ley dice,
ustedes tienen el permiso como municipio, como departamento, como nivel, para que activen sus mecanismos para atender a la población. Por eso es excepcional. En el marco de la ley, pero no pues para hacer una política económica que le dé permiso además para que diga, este decreto está por encima de la Constitución, por encima de la ley, y así dice el artículo del Decreto Supremo 5503. Se aplicará preferentemente este decreto en contra de cualquier otra normativa. ¿Esa otra normativa es solo Decreto Supremo? No, esto se va a atacar hasta leyes y hasta la propia Constitución. Entonces, no se puede justificar con un régimen excepcional semejante intervención de distintas instituciones en una afrenta a la economía, a la economía del pueblo, ¿no? Porque es libremente para que participen los inversores, desregulación total, desregulación. El Estado no va a hacer nada, que parecería que ya no va a hacer nada, y obviamente está cumpliendo una fórmula. Este decreto supremo viene con una receta, y ese tipo de receta, hasta en técnica normativa, desordenado es el decreto supremo, ¿no? Porque hay disposiciones transitorias que deberían ir al final y están en la parte de arriba como capítulos. Entonces, ni siquiera respeta lo que en UDAPE, la Unidad de Políticas Económicas Sociales que tiene el Ejecutivo, se discute, se debate. Ahí se discute para que sea bien pulidito, para que salga bien técnicamente, ¿no? Ni eso tiene. Equipo técnico UDAPE, CONAPE y gabinete. Sí. Esa es la base para aprobar un decreto supremo. UDAPE es el más debatido. Sí. CONAPE ya, gabinete ya para firmar, revisando rápidamente. Explicación técnica, resultados del decreto, qué beneficio nos trae el decreto para el pueblo, se aprueba el decreto. UDAPE, CONAPE y gabinete. Esa es mi experiencia como expresidente. Y este decreto llega de afuera, firman con artículos fantásticos. Desordenado, totalmente Pero desordenado. lo peor es sí. entregar recursos naturales por decreto por 15 años, mediante un decreto por 15 años. Eso es totalmente inconstitucional. Yo quiero hacer un llamado a las Fuerzas Armadas patriotas, militares patriotas, porque por la nueva Constitución, aprobada con el voto del pueblo boliviano, la misión de las Fuerzas Armadas no solamente es garantizar la seguridad, la integridad del territorio nacional, solamente al territorio nacional, sino defender los recursos naturales. Es una misión de las Fuerzas Armadas. Con este decreto, subastar, entregar. Usted sabe muy bien, las transnacionales no pueden entrar, las transnacionales no pueden estar en la parte extractiva, ¿no? Sí, en la parte de industrialización, de valor agregado, bienvenido, como socios, no como dueños. Ahora no, entregárselo todo. Inconstitucional. No. Yo no sé si que sobre pretexto del régimen excepcional quiere matar, regalar Bolivia, rifar Bolivia, en el fondo. Entonces, hago un llamado a militares patriotas, uniformes patriotas que defiendan y respeten la Constitución Política del Estado, porque para eso la Fuerza Armada también, la Policía Nacional. Ojalá puedan activar sus mecanismos de atención. Ojalá también hagan sus reuniones porque en esta dimensión tienen que articular entre órganos y el legislativo, fundamentalmente. Tantos artículos, más de 110 artículos son inconstitucionales de esos 121. Es una colección de inconstitucionalidades. Desde el momento que no se respetan derechos por el decreto, es inconstitucional. No se respetan derechos del pueblo. Ya. Para hablar, están hablando problemas por los artículos. Este decreto no respeta derechos. No respeta derechos, no respeta nuestros límites que puso la Constitución para que justamente no se enajene cuando les dé la gana, para que si se quiere debatir, se haga con ley y obviamente para que no se permita inversiones que dispongan los recursos naturales con permiso de un decreto supremo, que le permita negociar contratos. O sea, ya no va a entrar el legislativo como contrapeso para controlar los contratos. Ya no entra el legislativo, le está cercenando esa facultad y el legislativo no dice nada. Obviamente es un permiso para que verdaderamente la privatización vaya en auge, la venta de nuestros recursos naturales tengan permiso a través de este decreto supremo y por muchas otras inconstitucionales debería el legislativo de verdad estrenarse este nuevo año con varias demandas para que ojalá dejen de ser ociosos y empiecen a trabajar por el país, por la patria, ¿no? Lo que hizo Lucho con el decreto está legalizando Rodrigo Paz. Ese es mi resumen. Usted comentaba ese momento como mediante una sentencia constitucional de una medida cautelar, sí. Le quitaron atribuciones. Ahora con decreto. Claro. Ahora con decreto, hermano presidente. Sí. Y no hace nada, ¿no? Y el legislativo feliz, chocho. Mejor, mientras menos trabajo me den, van a seguir cobrando sus dietas, sus gastos. 100% de asambleas de la derecha. 100% son pura derecha. ¿Quién se salva? Nadie. La nueva derecha tiene un diputado, dos, tres, cuatro diputados. Por lo menos para salvar el Guacoba deberían hacer eso. En la bancada de Rodrigo, perdón, en la bancada de Andrónico, diputado de Camacho. Están candidatos derecha, extrema derecha.
Habrá asambleístas. ¿Qué va a defender, pues? Como soldados cuadrándose a estos decretos. Y sin Vergüenza. legitimidad, ¿no? Vergüenza. Sin legitimidad, porque la mayoría ha entrado con 5, 4% de la totalidad de Por los suerte votos. del destino han entrado. Y justamente Claro. por esa legitimidad, ellos están ahorita más bien legitimados para demandar. Debería. Los primeros llamados son Pero para no lo van a hacer, y hacer. no lo van a hacer. No lo van a No lo van a hacer. hacer, penosamente. Sigamos, doctor. Y justamente, 09. como han hecho el decreto supremo 5503, dice, nadie reclama, el legislativo han charlado, hacen en el régimen de inversiones, porque como el 5503 le permite hacer las inversiones, hacen el 5509. Y dice, la universalización de los servicios de Internet. No, pues, que no sean tan burdos, ¿no? O sea, tampoco se puede pretextar así, ¿no? Que entienda la población. El sistema universal de salud, el SUS, es universal, porque el ciudadano no tiene que cancelar y llega como un derecho consolidado para la población. Por eso es universal, ¿no? Pero no se puede, pues, en criterios de privatización, decir con la universalización del Internet, ahora vamos a llegar a todos los municipios. Mentira. No es un decreto que universaliza ni democratiza el Internet. Es un decreto supremo que privatiza el servicio de telecomunicaciones y el Internet. Privatiza y da permiso para que entren a operar la principal empresa, que es Starlink de SpaceX, que es justamente Elon Musk es el más interesado en este tema para tener las regulaciones, para hacer el escenario igual OneWeb y el proyecto Keeper de Amazon, que son 3, ¿no? Quiero aclarar, doctor. Cuando llegamos, la telefonía móvil estaba apenas en 30% de la población boliviana. Cuando Entel eran los italianos, 30%. Nacionalizamos, llegamos a 80%. Solo faltaba el 20% para llegar a toda Bolivia. Está hablando de telefonía. Ya también Internet ya avanzó. Con satélites de comunicación avanzamos. Yo comentaba a veces, ¿no? Llamaba del Palacio Quemado, una compañera que está paseando, un compañero que está paseando llama oveja al lago Popó, mis bofedales de Orinoca. Habla sin problemas desde el palacio. Agarra el teléfono, un compañero hablaba del Chaco, en las madrugadas. Eso no había antes. Telefonía, móvil privatizado, pequeñas poblaciones, ciudades, nada más. Faltaba el 20%. El plan que teníamos al 25, al bicentenario, 100%. Yo exigía caminos interdepartamentales, primera, buena cobertura. Accidentados, un carro se accidenta, se planta. Si no está teléfono, ¿cómo va a comunicarse? Está abandonado ahí. Porque me comentaron algunos transportistas, esta curva y la otra curva, nos accidentamos, no hay cómo comunicarse. Exigía en todos los caminos interdepartamentales cobertura de primera. Y hemos avanzado. Y ahora se ha paralizado. Eso no es ninguna novedad. En hecho de severa, en los colegios hay internet gratis para estudiantes. Nada, peor todavía. Ahora, esto es, como usted comenta, la privatización de internet de comunicación. Y en esta privatización de la telecomunicación es con una mirada, obviamente, de anular a Entel. Esa es la mirada. Porque con Entel se había logrado democratizar el acceso a los servicios públicos de la telecomunicación. Claro que sí, llegar a todos los municipios. Y ahora en algunos municipios no se llega porque también los costos, hasta antes de este problema, hasta el año pasado, entre 100, 110 bolivianos que necesitan, porque van por fibra óptica. Pero hay cobertura. Sin embargo, se promete con este decreto supremo 5509, ahora sí vamos a estar a la altura del mundo global, van a poder venir a tener... Claro que vamos a tener seguramente acceso satelital, pero eso son con otros costos, ¿no? Eso van a ser otros costos. Y eso no es universalización del Internet, ¿no? Porque ni siquiera a eso, y estoy adelantando, hermano presidente, ni siquiera a eso, si van a empezar a operar estas empresas, la ATT se va a meter. No se va a meter, tengan por seguro. La ATT no va a regular sus precios de estas empresas. Esto también es inconstitucional, porque por constitución los servicios básicos es un derecho humano y no un negocio privado. Totalmente, hermano presidente. Por eso decía yo la diferencia entre universalización, mentira. En tu gobierno se hizo la democratización de los servicios, justamente para que toda la población esté al alcance. Este decreto supremo simplemente es de la privatización de las telecomunicaciones con una camisa de fuerzas para la ATT. Ahí estaba el ATT para el momento en que presente el decreto supremo. Sin embargo, no va a participar como regulador la ATT, no le va a poner un pero. Y para que la población diga y se motiven, polo de desarrollo vamos a hacer en el Alto. ¿Por qué? Porque van a tener las oficinas, seguramente los de Tesla, van a tener su principal oficina y están promoviendo el tema de 20,000 becas. ¿Qué es Tesla? ¿Qué es Tesla?
es de Elon Musk, justamente la empresa que está haciendo con Space, ¿no? Porque es el manejo satelital que además en telecomunicaciones ofrece sus servicios de Elon Musk. De fábricas 100% De litio. eléctricos Sí. de Elon Musk. Ese viene por el litio. Que además ya estaba bien metido el año 2020, información que él mismo dio porque le interesaba en Bolivia el litio. Y ahora está con invitación de este gobierno porque con promoción Por el tema litio. por el litio. Y ahora está con permiso del decreto supremo para empezar a operar con un polo en el Alto. Y van a motivar seguramente porque si hay ahora 20,000 cupos. Claro, esas son falsas expectativas para la población joven, para que todos aplaudan una política que en este momento no va a ser pues para la población. No va a ser para democratizar ni para universalizar. Eso va a ser para privilegiar, porque obviamente los costos van a ser solo para algunas empresas corporativas y eso no va a poder lograr cubrir el ciudadano común. No va a poder cubrir, no se puede, ¿no? Entonces, eso si fuese la intención, otra fuese la dimensión. Pero es un decreto supremo que permite, en la dinámica de las inversiones, que vengan los socios para que ya empiecen a operar por el tema del litio. Así es, ¿no? Por eso va a empezar desde febrero. El primer polo va a ser en el Alto, luego vamos a hacer en Cochabamba, dice. No, mentira, solo van a operar desde el Alto para tratar de llegar hacia Uyuni, ¿no? Van a tratar de tener manejo territorial. Es para eso, que no se deje engañar a la población. No es aquí que van a venir para dar promoción y que los papás estén motivados. Mi hijo se va a poder especializar en este tema. No, es para permitir desplazamientos de personal y que puedan operar con libertad. Y digan, es de la empresa de Space, es el que está facilitándonos el Internet. No, su finalidad última, señor presidente, es el litio, ¿no? Y a través de este tipo de dinámicas, confunden a la población, dicen que vamos a estar en el mundo global, cuando tranquilamente lo que deben haber hecho es ampliar radiobases con Entel para tener mayor cobertura. Eso se puede hacer, ¿no? Y además, Entel se va a perjudicar también con los ingresos que en algún momento han servido para los bonos. Y va a bajar, ¿no? Y lamentablemente está yendo a contrarruta de esas políticas sociales, de la redistribución de los recursos, redistribución de las ganancias, y esto va a privilegiar simplemente inversores, privilegiar a los que más tienen, en desmedro de la población que no tiene. Lo van a matar, ¿no? Y eso es lo peor desde mi punto de vista, al margen de todo lo que dice el doctor. Todos los recursos que va a generar el nuevo servicio de Starlink, digamos, van a pagar 800, 1,000, 1,500, 1,200, que es lo que cuesta actualmente el servicio, ¿no? Todo ese dinero no se va a quedar en Bolivia. Todo ese dinero se va a ir a los bolsillos de Elon Musk, en sus bancos y todo lo demás. Entonces, Entel o la telecomunicación en Bolivia, para no hablar de Entel, ¿no? La telecomunicación en Bolivia ya no va a generar recursos económicos que en el pasado del gobierno del presidente Evo Morales iban a un fondo del que venían para ser parte de los bonos sociales. Entonces, con esto estamos prácticamente, digamos, visualizando el futuro presidente, no va a haber bonos sociales. Tesla no va a pagar No, renta imposible. ni bonos. Imposible. Y de paso, una empresa que Oracle, israelí, expertos en espionaje y sembrado de pruebas. Es gravísimo. Está metiendo. ¿Qué fin tiene? Total control en espionaje y a los dirigentes, a los líderes de la oposición, líderes anticolonialistas, antiimperialistas, sembrar pruebas. Neutralizarlos. Está por decreto 5509 y a presencia de las transnacionales. Por eso comparo a Lupo como gerente de las transnacionales nombrado por Doria Medina. Es mi concepto, mi primera interpretación. Y se consolida eso, hermano presidente, porque tanta importancia tiene, no el Ministerio de la Presidencia, ¿no? Lupo en el manejo del Ministerio de la Presidencia, que en el decreto 5515, ¿no? Dice Rodrigo Paz, ahora yo voy a poder viajar tranquilo, porque voy a gobernar desde el país en el que me encuentre. Ya no importa que no esté en Bolivia, voy a poder gobernar por medio de plataformas. Seguramente las tecnologías. Habían buscado el decreto supremo para desempolvar. Claro que se han generado el tema de la intercomunicación a través del manejo de la pandemia y otros que se han perfeccionado para tener un manejo de acceso a todo lo que es manejo informático. Y dice, como permitimos en Bolivia que se pueda interoperar y trabajamos, yo también puedo interoperar y estar desde afuera con control remoto. ¿Quién va a ser mi operador? El gerente Lupo, ¿no? Y le dice, cualquier cosa que el vicepresidente quiere hacer, por intermedio del ministro de la presidencia, Lupo, van a hacer, ¿ya? Pero solo con él vas a coordinar vos, vicepresidente Lara, ¿no? Tú no eres vicepresidente así nomás, vas a ser
todo por escrito además. Y yo te voy a mandar por escrito lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, es un decreto supremo que le permite por control remoto tratar de gobernar Bolivia, lo que va en contra de la Constitución, desde luego que sí, lo que va en contra de las lógicas y de las dinámicas democráticas, ¿no? En nuestra estructura constitucional tenemos presidente, como hacía muy bien la diferenciación el hermano presidente, por designación en Venezuela, en Bolivia por elección, es con el voto, es un vicepresidente, y obviamente en el manejo a la luz de la Constitución desde el año 2009, imaginemos, ¿no? Como decía Ramiro, si usted, hermano presidente, hubiera sacado ese decreto, ¿cómo hubieran chillado los diputados, los senadores de la oposición en contra de esa determinación? Le hubieran visto todo para decir, no está respetando la Constitución. Pero ahora ya no les importa la Constitución. Evo dictador, hubieran dicho. Evo dictador, autoritario. No, ahora Rodrigo Paz le aplauden. ¿Por qué? Mejor pues que gobierne él, no le va a dejar a Lara. Todos están justificando para que no le permitan el manejo de la representatividad que está por votación del vicepresidente, el manejo de lo que corresponde dentro de esa sucesión que hace a la disponibilidad temporal de la ausencia del presidente, pero a través de un decreto supremo que es también inconstitucional, violenta facultades del legislativo a la luz de la Constitución, violenta facultades y con decreto supremo legisla la Constitución, ¿no? La Constitución ya dice cuáles son las atribuciones. Y ellos dicen, no, estito mal estamos aumentando con decreto supremo para que esas atribuciones pasen al Ministerio de la Presidencia en libre coordinación. No tanto comparto que el pueblo aplauda a Rodrigo Paz por estos decretos. Será Unitel, Red Uno aplaudiendo. Los medios. Porque la marcha automáticamente. Mira, Frencomín, Transporte Federal acordó y las bases se rebelaron a marchar sus bases. Están rodando cabezas. El pueblo se da cuenta perfectamente para rechazar estos decretos. El pueblo, los grupos serán, empresarios serán. Algunos medios de comunicación se quedan aplaudiendo, el pueblo no. A eso se va esta marcha. Mira, ¿cómo es posible? Navidad, Año Nuevo se pasa movilizado. Y siguen. Siguen. Y no es ningún aplauso del pueblo, para mí, perdón, doctor. ¿No? Eso sí, esos grupos siempre van a apoyar. El imperio está aplaudiendo, pero el pueblo está rechazando, esa es la diferencia. Asociada a la marcha de la Central Obrera Boliviana. Y el grupo de trata de mafias, y comentaba, ¿no? La ANI nos ha tratado de salvajes. La Marianela Prada de miseria humana. Y un cura nos ha tratado de demonio, por favor. Y ahora el ministro de la Presidencia, mafias movilizados, somos mafias. Ese gerente de las transnacionales. ¿No? Aquí no hay gobierno, hay gerentes. Es serviles, es sumisos a las transnacionales, al imperio, con algunos medios de comunicación. Está viviendo en Bolivia. Y este decreto, hermano presidente, le da justamente ese poder al ministro Lupo, porque es para eso. Es totalmente. Ya el vicepresidente Lara había observado, han creado un viceministerio de coordinación que me quita las facultades. Ahora, con este decreto supremo, cuando viaje, Lupo es el que gobierna por decreto directamente, por un encargo del presidente, y como es gerente de las transnacionales, en esa misma dinámica, él tiene ya el permiso para hacer lo que vea pertinente, salvando cualquier regulación, porque en ese momento no les interesa ni la Constitución, no les interesa eso, y para poder asentir, no con la población, sino en el discurso que han hecho para que se cale con los medios de comunicación, calen en las redes sociales, es justamente, no le vamos por la guerra sucia que han hecho contra Lara, están queriendo justificar, por eso es el decreto supremo, ¿no? Pero es el hecho. Ya son 3 decretos supremos y cuántos más que podemos revisar seguramente de los que no han salido a la luz, ¿no? hasta el 5515, que están transgrediendo la normativa legislativa y están transgrediendo la Constitución como normal. Yo digo, si hay libre contratación, ¿para qué sirve el Ministerio de Trabajo? Hay que cerrarlo. Sí. Si hay este decreto 5515, ¿para qué sirve la vicepresidencia? ¿Para qué es asamblea? Hay que cerrarlo de una vez. Tal vez pueda tener más plata el gobierno para enfrentar el déficit fiscal. ¿Para qué? Ya no sirve ni la vicepresidencia ni la asamblea. Y la asamblea, calladito. Ahora sí, la asamblea solo gana plata, nada más. Ni siquiera hace respetar la Constitución. La asamblea no hace respetar sus atribuciones, sus misiones. Estaban subiendo en este momento. Entonces, varias instituciones, si quieren aplicar los 3 decretos, tienen que cerrarse. Tranquilamente, y así debería operarse. Así hacen su planificación, han tranquilizado a la población. No, el 5503 también va a tocar la posibilidad de que nos bajemos los sueldos. No van a bajar los sueldos, no lo van a hacer, no se van a bajar los sueldos, ¿no? Eso es otro engaño con el que han querido confundir para el decreto supremo 5503, y su planificación es simplemente seguir utilizando en lo que puedan, violentando la norma, que además ya la había accionado Lucho Arce para transgredir la Constitución, transgredir la ley, y ahora este gobierno está perfeccionando, quiere perfeccionar, pero desde luego la población no va a permitir, porque es lo que tenemos que reclamar. Yo digo,
Paz nos ha quitado nuestra propuesta social, ¿no? Austeridad, eliminar la renta vitalicia de los expresidentes, ex-vicepresidentes. ¿No se aumentó? ¿Usó eso para ganar? ¿No hay austeridad? Yo escuché decir en la prensa, el presidente va a ganar 10.000 bolivianos, el vicepresidente. Yo dije, me va a ganar, y yo bajé de 40.000 a 15.000 solamente, pues se van a ganar 10.000. Hay que hacer un esfuerzo, pues, hay que compartir la pobreza del pueblo que está mal económicamente. Me ha ganado, y mi propuesta también era austeridad, pero 15.000 o 17.000 máximo, pero 10.000 bolivianos, y ahora más bien se ha aumentado por decreto. Claro. Ha aumentado su papá. Para él y para su papá. Sí, ¿no? para él y para su papá. Pues su papá ganaba 27.000 bolivianos hasta 33.000 bolivianos. ¿Dónde está la eliminación de los gastos o la renta vitalicia de los expresidentes? Ya, empezó mintiendo, engañando. Eso no dura. Y se le caen las mentiras, ¿no? Porque son discursos viejos, se llena la boca con la patria, la patria, la patria, y ni siquiera la respeta, ni siquiera respeta la Constitución que se ha acuñado con el voto. Bolivia, Bolivia, Bolivia. Sí. Mentalmente creo que digo, no, Estados Unidos, Estados Unidos, sí. Estados Unidos, es todo Estados Unidos. Es todo, totalmente sumiso a lo que le dicen. Por eso es el primer, sin que nadie le diga, ya le han mandado su pronunciamiento para respaldar lo que pasó en Venezuela. Y todo lo que diga el norte va a decir, ¿no? Eso es inmediato, ¿no? Y lamentablemente lo venden como gran cosa, como sus grandes fotografías, mientras todos preocupados en esos temas, el canciller de su gobierno haciendo sus reuniones con la embajada americana, todo su vínculo es directo con la embajada americana y desde luego no le importa lo que verdaderamente el pueblo está atravesando y lo que el pueblo va a sufrir, ¿no? No, y en este momento la cosa está dura para el pueblo, ¿no? Todo ha subido, no hay ninguna política, esas políticas con los decretos que está imponiendo no ha mejorado en absoluto la situación del país. Los pasajes están sobre los 4 bolivianos, por ejemplo, yo estuve en Cochabamba recientemente, el Trufi te cobra entre 3, 4 bolivianos. Está como sea defendiéndose. Depende. ¿No? Aguinaldo, su salario, Todavía hay algo. Su ahorrito, ¿no? Y lo que me dijeron a mí, han ido al mercado solo comprar comida, muy poco ropa, menos regalos ya. Ya no compran regalos. Carne desde ese tampoco han ya no comprado, hay, hace un momento, ayer decía un comerciante, ya no hay, dice, antes, no dice, aumentame, rebajame, no, antes compraba nomás, ya tanto pagaban, ahora rebajame caserita. ¿Cuánto cuesta? Aumentame y aprita. Ese ha vuelto. A mí me sorprendió ayer una intervención que has hecho, que estaba transmitiendo. A mí me sorprendió la intervención. Así está así. Entonces, no hay momento económico. Entonces, comprarse comida como sea para Navidad, Año Nuevo, ¿no? Pero ya no compra ropa, como antes. Tiene ropa interior amarillo, rojo, no sé, riqueza, más amor, no sé cómo es. Ya no compra eso. Sí, no. Y ahora toda la gente ha comprado pollito, porque el carne desde ese ya no alcanza, ¿no? Pollito, todo era pollito. No, yo creo que en el mes de febrero ya vamos a sentir los bolivianos mucho más esta crisis, a dónde nos está llevando el gobierno, sin ninguna solución, quería decir, al momento con esas políticas que está trazando el nuevo gobierno. Entonces, creo que todavía se nos viene una situación muy compleja. Y la marcha de la Central Obrera Boliviana en ese sentido tiene razón de ser, ¿no? Tiene toda la razón, porque la Central Obrera y las organizaciones que están marchando están exigiendo que este decreto sea anulado totalmente, ¿no? Porque no condice con la economía del pueblo, no condice con la sociedad, no condice con nada de lo que en el reciente pasado se había hecho con tantos logros en el gobierno del presidente Evo Morales. Entonces, la marcha es contra las políticas económicas, contra las privatizaciones, exacto, ¿no? Para recuperar los programas sociales. No es una marcha partidaria, por favor. Sí. Algunos quieren confundir, no, es una partidaria. No, para todos nada. A convocatoria de la Central Obrera Boliviana. Y muchos sectores tienen razón. Algunos han hecho cuestionando la presencia del movimiento campesino, del trópico. Anteaño pasado no había Central Obrera Boliviana. Seguro. Y ahora saludamos, respetamos, somos afiliados. Soy afiliado a la COP, respetar, saludar esa marcha que organiza. La lucha. Antes juntos hemos sido confinados por la COP, ¿no? Detenidos por la COP, procesados junto a los dirigentes de la COP. Esa es nuestra lucha, venimos de esas luchas. Tal vez alguna nueva generación no conoce esta historia. Yo hace 2 días confinado durante el gobierno neoliberal. No sé cuántas veces detenido. Solo me faltaba exilio. He completado. Ahora otra vez confinamiento. Es la historia. Y no vamos a rendir, pues. Hay tantas formas de aportar esta lucha por las mayorías nacionales.
Lo más importante es muchos sectores sociales siguen sumándose. Están sumando. Porque si eso lo consolidan, olvídense. El crecimiento, la pobreza, la extrema pobreza, nuevamente. Va a ser fatal. Por ejemplo, el tema de las escuelas. Lo han eliminado mi programa Me Agua, Me Riego, Lucho. Y ahora remató eliminando el programa Bolivia Cambia. El viceministro dice, ahora no era alcalde de toda Bolivia. Claro, con el programa Bolivia Cambia, Evo cumple, decían, Evo pasa alcalde de toda Bolivia. Con eso hemos construido tantas escuelas, tantos colegios, tantos hospitales. Hablan, ¿con qué van a construir entonces? ¿Con qué programa van a construir escuelas, colegios? No hay ese programa. En Trópico de Cochabamba yo tengo miedo, el salud de educación. Tema de producción vamos a defenderlos, somos trabajadores, no tengo ningún miedo, aunque este tema de combustible nos está afectando, a mí me está afectando con el tema de combustible en los motores. Rosar, sobre todo en tema de de oxigenar. La oxigenación de las piscinas. Entonces, pero vamos a defender el tema de producción, pero salud, educación. Otra vez aporte, padre de familia, aporte sindical, escolita media habas, como eran nuestras escuelas. En el campo, igual que en las ciudades, eso no va a haber, lamentablemente. En el campo estoy segurísimo, aporte para la familia, para hacer medio hábitat, para que los chicos no estén pasando en escuelas, perdón, en sedes sindicales, en sede de una iglesia católica, evangélica, ya hemos vuelto a eso. En 6 años, 6 años ya hemos vuelto a eso. Ese es el tema social. Un gobierno que no piensa en educación, no piensa en temas sociales, y con lo que la fortuna no paga impuestos. Para mí ni siquiera es un gobierno que regula, el mercado regula la economía, y cuando Evo estaba presidente, el Estado administraba la economía, de acuerdo a la receta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El Estado solo regula, pero este Estado, tal como está con los decretos, no regula. El mercado regula la economía. A esa situación me he llegado. Sí, vamos a ver si retomamos el tema de la marcha. En este momento, de acuerdo a la información que tenemos, está en la localidad de Cruce Ankara, ¿no? Ankara. Hoy llegan más allá de Sencata, creo que va a ser el descanso el día de hoy. Vamos a ver si podemos retomar. Tenemos a nuestros compañeros allá. Nelson Colque y Lisette. Están ya transmitiendo esta mañana muy temprano, han comenzado la marcha. ¿Podemos tomar el audio propio más para ver cómo está empezando? No se vende, una marcha reivindicatoria, una marcha que pretende ser histórica, buscando la abrogación del decreto 5503 y también defendiendo al país, defendiendo sus recursos naturales y defendiendo la economía de las familias más vulnerables. Vamos a conversar en este momento con el Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana, Mario Argolli. Se van sumando, el día de hoy también están llegando de los diferentes departamentos. Tenemos que seguir, porque la lucha reivindicativa es fuerte, es dura, ¿no? Pero tenemos que estar con ese optimismo y también, como estamos con la razón, no estamos pidiendo nada inconstitucional, no estamos pidiendo nada que no sea legal, ¿no? Porque este decreto maldito es, por donde quiera que lo ves, es inconstitucional, y en ese sentido tenemos que ser fuertes y perseverantes. Seguramente en el transcurso de la marcha se van a ir sumando más sectores y eso fortalece aún más para hacerle notar el descontento que existe del pueblo boliviano al gobierno central, porque está empezando a gobernar de una manera dictatorial a punta de decretazos inconstitucionales, pisoteando la carta magna madre que tenemos, que es la Constitución Política del Estado. En ese sentido, fuertes, a darle siempre con ese optimismo y esa fortaleza que te dan las bases. ¿Cuánta fuerza más la va a mostrar hoy al gobierno? Precisamente el día de hoy se va a ver cuando llegamos a Sencata y aún más el día de mañana. Ya son 2 semanas de movilizaciones, Sí, el día de hoy también se están sumando en otros departamentos, otros piquetes de huelga de hambre, que compañeros están adoptando esta medida extrema para hacerle notar al gobierno que de una vez por todas se escucha al pueblo y abrogue este maldito decreto 5503. ¿Algunos legisladores más deberían sumarse a esta movilización? Prácticamente les está dejando sin pega. ¿Qué cosa van a hacer?
ellos deben ser los primeros en pronunciarse, porque estos compañeros perciben un salario por la fiscalización que hacen, ¿no? Y prácticamente los contratos, los préstamos van a pasar directamente por el Ejecutivo. ¿Y qué tarea va a cumplir el Legislativo? Entonces, incluso con la 5515 deja sin trabajo y anula al vicepresidente. Entonces, estamos equivocándonos de cabo a rabo. El gobierno tiene que ponerse a pensar qué va a pasar con el país, de qué manera vamos a gobernar, de manera democrática o de manera dictatorial. ¿Eso significa que Lara debía sumarse al vicepresidente? También todos que los que estamos comprometidos con el país, que creemos en la democracia, prácticamente deberíamos hacer eso, porque se está actuando de mala manera y eso a futuro puede ser consecuencias y el gobierno central tiene que darse cuenta. Si hay personas, ministros que le están perjudicando, que en vez de que le den soluciones, más bien lo meten en problemas, tiene que tomar cartas en el asunto porque es tuición del presidente. ¿Qué le dice Rodrigo Paz desde esta marcha? Escucha a su pueblo. Como el compromiso que ha ido y ha pedido el voto de gobernar para el pueblo, haga eso, ¿no? Hay que hacerles de acuerdo lo que ha dicho en campaña y en ese sentido el presidente tiene que gobernar para todos los bolivianos, no para un sector privilegiado de la sociedad que lastimosamente ahora se ve beneficiado y las grandes mayorías, las clases más desprotegidas, lastimosamente han quedado solos, ¿no? En ese sentido, al presidente decirle desde aquí que de una vez por todas, ¿no? Haga y escucha al pueblo, porque si no, lastimosamente el pueblo cuando se levanta no los puede parar, se basan hasta los dirigentes. Que piensen en su país, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos y qué nación, qué país le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. En ese sentido, las responsabilidades ahora hay que tomar conciencia. Aquí no está uno por gusto o porque le guste marchar, dejar sin Navidad, sin Año Nuevo a los compañeros. Entonces, la lucha es de todos y para todos. Y si no le ponemos un alto a ese gobierno, lastimosamente a futuro nos vamos a repetir. Bien, esas serán las declaraciones del Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo. Vamos viendo en imágenes, ya se está llevando a cabo la concentración de los diferentes sectores. Hoy era la convocatoria hasta las 8:30 de la mañana, era la convocatoria para poder concentrarse, para partir rumbo hacia el segundo punto de la jornada de la movilización Bolivia no se vende. Se tiene estimado llegar hoy hasta Sencata, para ya el día lunes descender desde allí hasta la ciudad de La Paz. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros compañeros allá haciendo la cobertura. Bueno, no sé si han notado varias cosas. Hay bastante protagonismo del sector minero y otro elemento como en nuestras marchas, ¿no? Los únicos medios que acompañan son medios de redes sociales, nuestros medios por supuesto, pero no ve ahí ningún medio tradicional, no están como siempre pagados por el gobierno, no van a hacer este tipo de coberturas. Ajá. No sé si era 2021 o 2025, decía, hay más carros que marchistas. Y esa encuestadora, ¿cómo se llama? Atlas Electoral, dice, más de 3 millones. La marcha de 2021, 3.400.000. La última marcha para acompañar a Evo, la inscripción de candidato, 3.600.000. Impresionante la marcha. Y que Unitario Red 1, los carros son más grandes, más altos que los marxistas. Así es, eso son los medios de comunicación. Repito nuevamente, durante la campaña, a ver, es pura plata, Red 1 Unitario. Hace ganar a Doria Medina en la primera vuelta. Cuando Doria Medina, tercer lugar. ¿No? La segunda vuelta, hace ganar a Tuto, pura plata, y gana Rodrigo Paz. Qué mentira los medios de comunicación. Esos medios de comunicación nunca van a estar. Los medios, las redes, José Choncoca siempre presente informando. Pero yo escuché distintas declaraciones de los compañeros de marxistas. Empezó la marcha, mira, la que decía, la marcha es hasta que abrogue el decreto supremo 5503. Eso escuché, ¿no? Y la marcha es para hacer abrogar, ¿no? Eso sería hacer respetar los recursos naturales, la Constitución, los derechos de los pueblos, eliminar el régimen, o defender el régimen simplificado. Para eso se suman todos los sectores sociales. Y fundamentalmente, igual, hermano presidente, en esta
conquista que se tiene del derecho del trabajador, porque las conquistas siempre han sido con movilización, siempre han sido con reclamación, siempre han sido levantando la voz. Los trabajadores están en esta participación porque también se está atentando contra los derechos laborales. Eso es lo que no están calculando en este momento la población. Piensa que no les va a llegar. Este gobierno ha sacado este decreto supremo calculando la distracción de las fiestas de Navidad, calculando el colchón económico de los aguinaldos que tienen las familias, calculando para que con sus 2 feriados vamos a desinflar la movilización. Y no lo van a desinflar. Esta semana ya no van a poder sacar más decretos el gobierno para hacer nuevos feriados. No van a poder sacar determinaciones del Ministerio de Trabajo tampoco para hacer nuevos feriados. Vale decir, esta semana, que se va a iniciar desde el día de mañana, es con una movilización, participación popular de todo el pueblo, de toda la movilización de dirigentes, de ciudadanos que se sientan afectados por este decreto supremo, para que se abrogue el decreto supremo, para que desde su abrogación se discuta y este gobierno no vuelva a cometer ese discurso que ha efectuado en la campaña, y otro lo que está manejando, que no se burle de la Constitución, que no se burle de los derechos de los trabajadores que han sido grandes conquistas, y obviamente estas situaciones que no está sintiendo la población, pero seguramente en su efecto de lo que puede generar de continuar este decreto supremo, la crisis económica se va a incrementar entre el mes de febrero y marzo, y eso es lo que se tiene que precautelar, para que este decreto sea abrogado, para que la población entienda que no se está buscando ningún otro tipo de privilegio, es un derecho reclamar, y lo que estamos en contra es que el gobierno deje de privilegiar a los que más tienen en desmedro de los que menos tienen. A mí me da mucha pena que a este paso que va el gobierno y la gente de repente no está tomando en consideración muy seriamente. No vamos a tener los bonos sociales para los niños, para las mujeres. Ojalá mantengan el SUS, por ejemplo, que ha sido un gran logro social a nivel nacional. Ojalá se pueda mantener. Pero yo, como va esto, digo, hasta eso lo pondría personalmente en duda. Ojalá que no. Y otros beneficios que la población lo sentía, lo tenía. Creo que a este paso vamos a tener, desde el mes de febrero, reitero, una situación mucho más compleja, y el pueblo se va a ir dando cuenta mejor de todo lo que viene pasando, presidente. Bueno, para terminar, ayer sorpresivamente, generales, las instituciones de las Fuerzas Armadas se han comunicado, Patriota por supuesto, y me dijeron que están preparando el estado de sitio. Estado de sitio. Estado de excepción. Por decreto, que también es inconstitucional. Es inconstitucional. Porque les ha pedido a algunas instituciones la intervención, a la movilización. Claro. No. Si no hay decreto, si no hay estado de excepción, no van a participar. Y está en camino, por si acaso. Pero ni así algunos quieren participar. Claro. Porque también la pérdida del valor adquisitivo del salario Afecta a todos. Afecta a todos. La policía nos afecta. Entonces no está. Bueno, ellos también comparten la lucha, la marcha. Aunque responden, evidentemente, responder al Poder Ejecutivo, porque son instituciones del Estado, pero se les afecta. Entonces ahí está duda dentro de la policía y las Fuerzas Armadas, pero yo solamente advierto a los compañeros dirigentes también estar preparados para cualquier estado de sitio. En la guerra del agua, no sé si lo recuerda usted, doctor, sí. El último estado de sitio de los gobiernos neoliberales en Cochabamba. Sí. Hemos roto. El pueblo cochabambino no respetó el estado de sitio. Tenemos que romper ese estado de sitio, para nada. Intentaron detener al compañero Omar Fernández, Óscar Olivera, yo estaba diputado. Nos hemos organizado porque esa guerra del agua dirigimos los tres, Omar, Óscar y Evo. Una linda lucha. Y ganamos esa batalla. Sí. Evitamos la privatización del agua. No solamente la privatización del agua. En algún momento, doctor, tenemos que explicarle a la población. El agua de la lluvia. Agua de la lluvia. Agua de la lluvia. Querían privatizar lluvia en el fondo. Sí. Bueno, hoy día hemos derrotado y por eso ese estado de sitio hemos que romper. Si hay estado de sitio, el pueblo tiene que romper para ganar esta batalla. Hacer respetar los derechos del pueblo y defender los recursos naturales. Con eso termino, doctor. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias, hermano Ramiro, muchas gracias a la población, que esta lucha del pueblo continúe, que esta marcha llegue a su propósito y que tengamos mejores días para los bolivianos, entre tanto se regulan políticas públicas equivocadas de este gobierno. Muchas gracias, doctor presidente, muchísimas gracias. A nuestros oyentes también decirles muchísimas gracias.